Antes de empezar, una noticia importante que estábamos esperando darles hace rato. Ya está disponible el primer libro del Topo. Con mucho amor y dedicación hicimos un volumen en el que compilamos una selección de entrevistas del primer año de este programa. Le trabajamos hace varios meses y lo publicamos de manera independiente, lo cual fue toda una proeza. Tiene fotos originales de los invitados, un diseño muy bien cuidado y un prólogo de Sara Jaramillo. También incluye textos del detrás de cámaras con detalles inéditos de cada entrevista y un epílogo escritos por mí. Si quieren comprarlo y apoyarnos, solo entren al link en la descripción de este episodio o a nuestra página web tienda.lanoficcion.com. Si les gusta lo que hacemos acá y si valoran este trabajo, esta es una buena forma de apoyarnos. Gracias desde ya. Si alguien quiere una buena salud, primero debe preguntarse si está dispuesto a eliminar las causas y las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Hipócrates. Y realmente lo que nosotros llamamos enfermedad no es más que un aprendizaje. Carlos Vargas tiene pelo y barba largas, es sonriente y tiene un centro de sanación en Bogotá llamado Shunia. Si nosotros siguiéramos la enfermedad como un camino, empezaríamos a ver que cada órgano tiene una connotación emocional, tiene una connotación física. Carlos estudió medicina tradicional, también llamada alopática, y fue médico cirujano, pero ha expandido las fronteras de la medicina y hoy es homeópata, acupunturista y profesor de Kundalini Yoga. De las cosas que yo también había captado, pues con la parte del yoga, de ver que la enfermedad empieza con lo que uno piensa, siente, hace, come y respira, y que casi nunca uno se enferma de lo que hizo hace 20 años, sino de lo que hace todos los días. La práctica médica de Carlos está fundada en la idea cada vez más extendida de que el cuerpo humano está compuesto por varios cuerpos, no solo el físico. Por eso es que es tan importante no solo ver el cuerpo físico, sino ver el cuerpo energético, ver qué está pensando la persona, meterse y ver cuál es el pecado inconfesable, porque detrás de cada uno de estos pecados inconfesables hay una enfermedad. En esta conversación hicimos un recorrido por su vida, sus prácticas y su conocimiento. Hablamos de cómo todos los síntomas tienen una causa detrás y todas las enfermedades comunican algún mensaje. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas fascinantes sobre temas en los que hay ignorancia, vergüenza o temor. Yo no me crié aquí en Bogotá, yo me crié en Boyacá y era una vivencia completamente distinta, pues como los conceptos que uno ve en la actualidad de los niños, porque yo nací en un pueblo que se llama Santa Rosa de Viterbo y en este pueblo pues era como mi casa porque pues realmente uno pues estaba con sus papás, iba al colegio, jugaba con los otros niños en la plaza, todo era una comunidad. Y una de las cosas que yo agradezco de haber vivido ahí es que nací sin miedos. O sea, esa parte del miedo a que lo robaran, del miedo a que le hicieran daño, pues eso como que realmente no era lo que existía, porque era algo supremamente bonito, era un ambiente sano, era un ambiente de todo lo natural. Pues los fines de semana íbamos a una finca y en la finca pues allá cogíamos pájaros y mirábamos el cultivo pues de papa y de maíz y de todo esto. Y era supremamente chévere porque viéndolo de una forma retrospectiva, yo creo que tuve pocas limitaciones a nivel mental como las que en este momento pues un niño puede tener. Yo soy el menor de 4 hermanos. La relación mía con mi hermano mayor era supremamente chévere porque éramos supremamente unidos. Entonces, después de lo del colegio íbamos a jugar, pero a la vez también había una cosa súper bonita y es que llegaron allá a enseñarnos artes marciales. Y entonces empezamos a aprender taekwondo. Y el taekwondo yo creo que fue como de los primeros pilares que me hizo ver la vida de una forma diferente, porque tanto las posturas que uno utilizaba, la disciplina, las figuras que uno hacía, eso era pues de un control supremamente bonito y era empezar a
a utilizar los brazos y las piernas, no solo pues para pelear, sino era como la autodefensa, el autocuidado que uno se tenía que tener. Entonces esa parte fue muy chévere y ahí con mis hermanas, las mayores, pues también nos metieron a todos en eso y era supremamente chévere. ¿Y sus papás cómo eran? ¿Sí? ¿Qué Pues mis profesión? padres, pues mi padre era abogado y entonces pues él fue a Boyacá porque ese era como, había un tribunal, él era magistrado. Entonces, pues nosotros teníamos ciertas ventajas, pues porque pues era como de los cargos más altos que había en la parte del pueblo. Entonces, él era una persona muy querida, muy tranquila y le gustaba ayudar mucho a la gente, cosa que nos lo empezó a transmitir, pero no diciéndonoslo, sino haciendo cosas. Entonces, por ejemplo, los sábados era supremamente importante porque todos los sábados él compraba panela, compraba chocolate, compraba pan y a todos los mendigos del pueblo eso era una romería por la casa. Entonces siempre pues nosotros empezábamos a repartir, porque es que ni siquiera él era el que lo repartía, sino nosotros pues empezábamos a repartir como toda esa comida y ahí fue como también empezar a pensar en el otro y no solo pues en todas las comodidades que uno pudiera tener, sino era pensar en que las otras personas también tenían dificultades, necesidades y eso desde pequeño él nos los hizo, nos lo recalcó bastante. La vida de él fue bastante dura porque pues él fue campesino y el abuelo era bastante rígido con él. Entonces él desde pequeño pues cultivaba y le tocaba levantarse muy temprano a coger las vacas y hacer una cantidad de cosas. Luego de eso él se fue al seminario porque el hermano de él también fue al seminario y después le dijeron que él no servía para cura. Entonces salió del seminario, pero ya tenía toda la marca de los seminarios, pues tanto buenas como malas, pero por ejemplo él sabía hablar latín, sabía hablar griego y después de eso él se vino para Bogotá. En esa época pues él no tenía como muchos recursos, pero la vida empezó a ponerle cosas y él de pequeño una vez iba caminando y esa fue una anécdota que siempre nos contaba y entonces él iba caminando con la pata al suelo, como él decía, y un señor en un caballo llegó y le dijo: doctor, que tenga buena tarde. Y entonces, ¿por qué me va a decir a mi doctor? ¿No? Y después él por medio de todas sus ayudas a nivel espiritual, porque era una persona bastante piadosa y como muy recto en todo lo que él hacía, pues empezó a trabajar en colegios, después entró a la Javeriana y allá se hizo abogado. Y después siempre dentro de las cosas que él hacía era la colaboración y la ayuda a los demás. Mi madre era una berraquera, o sea, ella era el lado opuesto porque ella nació con todo, ella siempre lo tuvo todo, ella pues también nació en Santa Rosa, mi papá era del Valle de Tensa y mi mamá viajaba muchísimo con mi abuela, ella siempre lo tenía todo, de vez en cuando pues la dejaban en los internados cuando los abuelos se iban de viaje y lo más bonito que ella tenía también era como esa compasión con las demás personas y el sentido de ayuda. Entonces ellos se conocieron porque mi papá trabajaba en Paz de Río, en la empresa de la siderúrgica, y pues mi mamá tenía por ese lado una finca y una amiga los presentó. Pero ahí es donde uno se pone a ver que hay unas almas que se unen y su propósito es bien bonito. Y yo creo que el legado que ellos nos dejaron fue un legado supremamente grande, que fue un legado de honestidad, de cariño, de disciplina y de coherencia. ¿Y por qué lo de las almas que se unen? ¿Cómo fue la unión de ellos? Porque mi mamá, pues ella había sido reina por Boyacá en el reinado de Cartagena, entonces él cuando la vio, pues dijo: no, pues ella que se va a fijar en mí. Pero algo llegó y empezó a unirlos a los dos y después tuvieron como ciertas dificultades porque pues todos decían: no, pero Magdalenita, ¿cómo se va a casar con este señor y de dónde es y la familia y todo? Y a pesar de todo eso, ellos se casaron y duraron 50 años de casados, en los cuales lo que más los unía a ellos era como esa parte espiritual, la parte de su religión y la coherencia que tenían los dos. Era algo bien bonito. Y entonces infancia y adolescencia y todo transcurrieron
en armonía, Pues tranquilo. no tanto, no, o sea, eso sí, eso es como la parte de la infancia. Y en esa época yo pues vivía en Boyacá y ya como a eso de los 13 14 años, yo llegué y tuve una transición porque me vine a Bogotá. Y entonces, pues todos mis otros primos eran médicos y ellos estudiaban en un colegio que era el Gimnasio Los Pinos, que era de Coasmedas. Entonces me dijo, no, pero Carlitos tiene que estudiar allá. Pero yo tenía una gran dificultad porque yo tenía una dislexia impresionante. O sea, dentro de las cosas más complicadas que yo tuve en esa época de la infancia y pues de la juventud fue esa parte de la dislexia. Entonces yo siempre me rajaba en 5 o 6 materias, pero mi madre era lo más linda de ella. Llegaba y se daba mañas para pasarme los años y todo. Pero porque es difícil volver a venir a Bogotá, pues que... Porque es el estigma de que yo venía de Boyacá, entonces todos se burlaban en el colegio de la forma como yo hablaba, de cómo me vestía. Y entonces, pues claro, en el colegio, aparte de eso me iba mal en el colegio porque no tenía una dislexia impresionante. Entonces yo me acuerdo que en esa época, pues estábamos ahí, pero éramos como los que estábamos arrinconados. Entonces había uno que venía como del Caquetá. Y entonces ese otro llega y no, pues este man del Caquetá. Y el otro de Boyacá. Y otro que era como un poco amanerado, que era súper querido, buena gente. Y entonces a los tres nos discriminaban. Y entonces eso íbamos de un lado para otro, así como con los bracitos cruzados. Y eso hasta el psicólogo allá me llevaron a ver qué era lo que me pasaba a mí, que por qué no era capaz de pasar las materias ni de rendir en el colegio. Y desafortunadamente ya empecé a abrir mis alitas y empecé pues a ser realmente como era yo. Entonces pues ya dejé esa parte en la que yo me sentía menos que los demás y empecé ya de igual a igual y que ya no importaba lo otro. Entonces pues con la simpatía, con el ánimo. Entonces ya otra vez me hice bastante popular. Pues me hice tan popular que al año siguiente me echaron del colegio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya como que no era esa parte de la disciplina, esa parte de tener que rendir, esa parte, pues se volaba uno del colegio, hacía como otras cosas, tomaba trago, hacía pues como irse para el otro lado, que era al principio no lo hacía, pues como el temor, y esas son como de las cosas que yo creo que son supremamente importantes, los cambios, porque hay veces uno tiene unas creencias que son completamente falsas y dentro de las cosas más difíciles que hay es cambiar esos esquemas y esas creencias. Entonces, en la medida en que yo fui a esta parte, ya después me echaron, después estuve en un colegio militar porque dijeron que no, que el colegio militar sí me iba a dar disciplina. Pues y allá duré como 4 meses también, eso llegábamos y fumábamos y tomábamos trago. Y lo más chévere del colegio militar era como la parte de las campañas, entonces salir al bosque y caminar, y eso era como realmente lo que más me gustaba en esa parte del colegio militar. Después, bueno, en ese ya no duré mucho, entonces me dijeron que no, que tenía que irme a otro que era uno de validar, y entonces entré al Lideo. Y allá en el Lideo eso sí que era un desorden. Eso allá yo no iba ni a estudiar ni nada, pero finalmente iba pasando pues como los años y después llegué a otro colegio que se llamaba el Simón Bolívar. ¿Lo echaron Y también? también, y en el Simón Bolívar ahí conocí a un primo y ese primo me transformó a mí la vida, porque a pesar de los padres que yo tenía, que eran supremamente chéveres y coherentes con todo, pero yo no me sentía como a gusto con lo que estaba haciendo, con lo que estaba viviendo, tanto en el colegio. Entonces, Leonardo Mejía era un primo que yo tenía en esa época, yo tendría que como 14 15 años, y él tendría como 50 y pico, y él me habló del ocultismo. Entonces llegó y me dijo, no, Carlitos, venga, eso yo le voy a enseñar esa parte del ocultismo, pero todo radica a que una vez yo llegué e invité a unos amigos a la casa y nos pegamos una borrachera y eso casi incendió esa casa. Y algo llegó y me dijo, no, despiértese. Y llegué y logré apagar todo ese fuego ahí. La casa que nosotros teníamos era una casa de madera, una casa de estilo escandinavo. Y algo llegó y me despertó. Mi papá realmente no me dijo nada. Y yo llegué y le dije, real y verdadero ser, ¿por qué no me enseñas el camino? Porque yo sé que este no es. ¿Usted se lo dijo a su papá? Le dije a mí mismo. Ajá. No, yo llegué y dije, este no es mi camino. Y a la semana siguiente se murió un tío y era el papá de Leonardo y ahí lo conocí a él. Entonces él empezó a hablarme de los chakras y hablarme de los chakras fue como abrirme a mí
Y eso tendríamos yo 14, 15 años. Fue como un despertar en unas cosas que yo no pensé que eso existiera. Entonces yo tenía una dislexia impresionante, pero no tenía dislexia para leerme a Alex Bailey, a Elena Petronila Blavatsky, su doctrina secreta, a John Baynes con la maestría del amor, o sea, diferentes autores que empezaron a transformar mi vida. Sí, ¿qué fue lo del ocultismo? Digamos que es el ocultismo es la occidentalización del yoga y eso nació en Francia. Entonces, todas las personas que empezaron a ir a la India y empezaron a ver que en la India había un despertar de conciencia, pero realmente no se sabía cómo era eso. Entonces empezaron como a cambiar todos los parámetros y empezaron a cambiar los nombres de los centros energéticos, de los despertares de conciencia, empezaron a hablar de los viajes astrales. Y una de las mayores intérpretes de esto fue Madame Blavatsky, y uno de sus mejores libros, que es una obra, que esa me la leí todita y tiene 6 tomos, y se llama La Doctrina Secreta, y antes de esa me leí otro que era El Velo de Isis. Entonces era como uno salirse de la malla y empezar. Malla es como toda la parte de la imaginación y empezar uno a vivir la realidad. Entonces de ahí en adelante yo acompañaba muchísimo a mi primo porque él vivía en la costa, pero venía acá porque pues vendía productos veterinarios. Y yo me acuerdo que una vez en el parque de la 81, en la 81 me encontré con una señora que se llama Lucía Paricio, que ella era pues, una prima de mi mamá y hacía yoga. Entonces llegamos y le preguntamos que dónde venía y dijo, no, yo vengo aquí de una academia de yoga que se llama Sadhyananda. Academia de Yoga Sadhyananda. Y en ese momento yo llegué y dije, este es mi camino. Y entonces ahí yo llegué y empecé a ir a Sadhyananda con gran periodicidad y era bien disciplinadito. Entonces lunes, miércoles y viernes hacía yoga nidra y yo dije, no, pero yo también quiero hacer meditación. Y dijeron, no, pero es que usted hasta ahora lleva 15 días de yoga. O sea, si quiere, vaya bien. Y dije, no, ¿qué tengo que hacer para meterme a meditación? Entonces me dijeron que no, que tenía que hacer la postura del loto y durar ahí más o menos como 40 minutos como una roca. Yo sentía que se me rompían las rodillas, pero lo hice. Entonces me dijeron, listo. Entonces ahí empecé yo como todo ese otro camino de la parte del yoga y el trago y todas esas otras cosas, de esas experiencias empezaron a quedar atrás y la gente ya como que no me reconocía. Porque después de haber sido el último de la clase, entonces ya era como más disciplinado. Y cuando yo dije que iba a estudiar medicina, yo creo que hasta mi papá le dijo, oiga, este man, bueno, pues paguémosle ahí el primer semestre de medicina a ver qué. Y entonces yo antes de empezar a estudiar, porque yo estudié en la Corpas y allá estaba el doctor Montaña, que era buenísimo en la parte de morfología, de anatomía, era supremamente exigente. Y en todos los exámenes a mí me iba bien, allá calificaban de 0 a 3,5 y se pasaba con 3. Y yo terminé con un promedio de 3,45 en ese primer semestre y sobre 3,50 y la gente decía, oye, ¿usted cómo hace la trampa? ¿Cómo? O sea, si nosotros lo conocemos, usted era el que tomaba, usted le iba mal en el colegio, ¿cómo fue eso? Pero entonces nadie me creía que yo antes de empezar a estudiar llegaba y me metía al yoga nidra, que es una técnica de meditación y de relajación, y después hacía meditación y después me sentaba a estudiar. ¿No? Y eso eso llegó y me enfocó a mí y me hizo desaparecer completamente la parte de la dislexia. Y después pues terminé la parte de la universidad y fui monitor y también fui monitor de morfología, eso disecaba cadáveres. Pero Y entonces ahí ya tenía mezclado la medicina convencional y el Es yoga. que yo llegué y dije, no, yo tengo que terminar medicina, pero realmente después de yo haber conocido toda la parte del yoga, yo lo que sí sabía es que la medicina va más allá de ese cuerpo físico. Pues eso ya más adelante fue que empecé pues como a entenderlo. Pero en la Entonces, carrera el resto de gente no, y los profesores no lo ven no, y así. por ejemplo yo tenía un grupo con unos amigos en los cuales estábamos en el hospital de la Samaritana y nos reuníamos, íbamos a ver al paciente, como les decía ya, el de la insuficiencia cardíaca, pero nosotros decíamos, no, ese paciente tiene un nombre y tiene una familia y tiene una historia, y nos íbamos a averiguarle esa parte de la historia porque desafortunadamente en esta parte de las universidades y de la parte académica lo que se ve es solo los órganos, pero no las personas que hay por detrás. Yo creo que eso se ha cambiado porque después de eso yo fui profesor universitario y pues también empecé como a meter como todas esas otras cosas, pero en esa época era completamente difícil.
cambiar ese concepto de ver que era el de la insuficiencia cardíaca o era el de la insuficiencia renal o era el del EPOC y empezar a mirar que detrás de toda esa historia también puede estar el origen de la enfermedad. Entonces eso era como de las cosas que yo también había captado pues con la parte del yoga, de ver que la enfermedad empieza con lo que uno piensa, siente, hace, come y respira, y que casi nunca uno se enferma de lo que hizo hace 20 años, sino de lo que hace todos los días. Entonces, si uno no cambia lo que hace todos los días, sigue igual de enfermo o igual de sano. Cuénteme cómo empezó a ser médico, si después de graduarse desde la universidad, ¿a quién empezó Pues a atender? es que la parte de médico, eso viene desde que yo era niño, porque yo tenía un tío que él era médico y era el médico del pueblo, de Santa Rosa. Y él nos llevaba a cirugías y nos llevaba a ver a los quemados y nos llevaba como a vivir esa parte de la medicina y a mí eso me encantaba. Y él también tenía una farmacia, entonces yo con mi prima, que también le gustaba esa parte médica, nos íbamos los dos, que teníamos más o menos como una edad similar, y nos íbamos a la farmacia, empezábamos a ver cómo recetaban y nos encantaba comer vitamina C y ácido ascórbico y todo. Entonces, a raíz de eso, después mis primos grandes se hicieron médicos y ya cuando yo llegó esa época, entonces yo dije, yo ya sabía qué era lo que iba a hacer. Pero cuando yo ya terminé después esta parte de la medicina, después hice el rural, después estuve trabajando en diferentes clínicas, porque estuve trabajando en la clínica Bogotá, que eso allá uno veía absolutamente de todo y pues uno no tenía especialistas detrás, entonces o lo salva usted o se muere. Después de eso trabajé en Marley, entonces allá hice ayudantías quirúrgicas, después trabajé en el Contra en urgencias, después trabajé en la Reina Sofía, después empecé a trabajar en un hogar geriátrico por el lado de Chía. ¿Con qué especialidad hay? ¿Cuáles eran los roles? Pues por ejemplo en Marley, que eran las ayudantías quirúrgicas, entonces yo era ayudante de cirugía de todos los cirujanos de todo tipo de cirugías. Entonces estaba la parte de ortopedia, la parte de cirugía general, la parte de vesícula, riñón, neurocirugías, entonces drenar hematomas, todo. Entonces el enfoque que yo empecé a tener de la medicina, y eso fue recién salido, que era como cuando uno tenía los 5 puestos, pero eso le da a uno como una visión mucho más amplia de todo lo que es la parte médica, y eso llevó a que pues conociera todas estas especialidades. Después iba a hacer urología en Chile, pero finalmente pues las cosas no se dieron, me gustó psiquiatría también. O sea, es que en esa época como que a mí me gustaba todo porque pues como que para todo me fluía. Y profundicemos en eso que parece tan obvio, pero que para muchos es como nuevo, que es que uno se enferma con lo que piensa, dice, hace, ¿cómo es? Come. La enfermedad empieza con lo que uno piensa, siente, hace, come y respira. Y uno casi nunca se enferma de lo que hizo hace 20 años, sino de lo que hace todos los días, a no ser que sea una infecciosa o diferentes cosas. Esto yo creo que es como de los principios básicos, pero ya para redondear lo otro, después de eso fui profesor en la Universidad de La Sabana. Allá estuve como viendo toda la parte física, porque toda la parte de morfología, empezaron a disecar cadáveres y ver esa sensación es supremamente bonito. Y también poder empezar uno a dar. Y es empezar, antes de empezar mis clases, yo llegaba, ya en esa época yo había hecho yoga, entonces llegaba y les enseñaba a respirar, les hacía unos pranayamas. Y después de eso empecé a darles la clase. Pero la gente no entendía eso, a mí me es como raro. Y el respeto con el cadáver. Porque es que el cadáver fue habitado por un alma. Y entonces desde ahí es donde uno tiene que empezar a vivir y a transformar las cosas. Después de eso iba a ser también... Pero ¿cómo? Explíqueme un poquitico de eso. Es como el habitáculo de donde vivió esa alma, y todos nosotros merecemos el respeto al estar con ese cuerpo que le está enseñando. En este momento ya no enseñan con cadáveres, ahorita son solo modelos, pero en esa época sí. Y si usted puede respetar un cadáver como médico, puede respetar a cualquier paciente con cualquier patología, con cualquier cosa que tenga al frente. Entonces yo creo que eso fue como de las cosas que son importantes pues para enseñarles a las siguientes generaciones de médicos, y en este momento pues lo están haciendo mucho más.
queremos recomendarles Culto, Catas y Cervezas, una tienda que vende los productos de más de 25 cervecerías artesanales de toda Colombia. No son cervezas cualquiera, hay de muchos tipos y sabores, entre ellos bocadillo, miel, chocolate y chile habanero. Por ser oyentes del Topo tendrán el 10% de descuento con el código El Topo en una sola palabra. Solo entren a su página web cultocervecero.com o a su Instagram y pídanlas por ahí. Ambos links están en la descripción de este episodio. Gracias a Culto, Catas y Cervezas por apoyar este podcast. Bueno, no, hay que sigue en la cronología, digamos, ya después empezó a Después atender. de eso yo empecé a hacer una cantidad de cosas energéticas. Entonces, después de eso empecé a hacer el chikun, chile chikun, chikun chabolín. Iba a hacer psiquiatría en la Montserrat, en el Hospital Montserrat, pero me dijeron que no, que tenía que esperarme 6 meses, entonces yo llegué y me metí a hacer homeopatía. Entonces, cuando me metí a hacer homeopatía... ¿Qué es qué? ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía es una de las medicinas alternativas que maneja con dinamizaciones de la energía. Entonces, hay una cosa que maneja la homeopatía que son los miasmas. Entonces, hay 3 tipos de miasmas. Entonces, está el miasma sórico, el miasma psicótico y el miasma sifilítico. Y se comporta como cada una de las enfermedades. Entonces, el miasma sórico son esas enfermedades que ahí las tiene uno siempre, que no son mortales, pero que molestan. El psicótico es el comportamiento de este miasma, es algo agudo y rápido. Por ejemplo, una gripa que llega y lo pone a uno mal y lo postra de una forma muy rápida. Y la parte sifilítica es como esas enfermedades que empiezan a afectar los tejidos y que son destructivas, como puede ser el cáncer, como pueden ser las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades muy complicadas porque tienen una connotación muy destructiva. Entonces Hahnemann, que es el padre de la homeopatía y que él nació en Alemania, empezó a hacer una cantidad de principios y esos principios empezaron a transformar la vida de todos los médicos del siglo XVIII y XIX y empezaron a ver que las enfermedades tenían unos miasmas, entonces que dependiendo de los niveles de energía que uno tuviera, entonces en ese miasma hacía como un hueco y ahí se metía esa energía negativa y empezaba a generar una enfermedad. Y lo que hace la homeopatía es ponerse entre el cuerpo y la enfermedad, entre el miasma, y permitir que la energía vital de la persona empiece a recuperarse y de esa forma se va recuperando la enfermedad. Entonces desde ahí, eso a mí me pareció mágico. Eso a mí nadie me lo había dicho. Y después de eso me dijeron que no, que ahora sí ya tenía el cupo allá en la Montserrat. Y dije, no, yo como que mejor sigo por homeopatía. Y después de homeopatía hice acupuntura y terapia neural. Y después hice terapias con poliedros. Y después entré al mundo de, pues o sea, ya había estado en yoga, en el yoga de Satyananda. Después hice Hatha Yoga. Después de eso... Ahí no se había ido a la India. Todavía no. Y después de eso hice algo maravilloso que fue el Kundalini Yoga. El Kundalini Yoga fue una de las cosas que me transformó a mí porque en ese momento yo a nivel personal estaba en un momento de quiebre. Y ese momento de quiebre ¿Por qué? ¿Ya qué edad? yo ahí tendría por ahí 25, 28, 30 años. Y ese momento de quiebre fue un momento en el cual a nivel familiar, o pues de mi esposa, ya en esa época yo ya tenía 2 hijas, pero la relación no iba como bien y ya como a eso de los 30 pues, 37, 38, 39 años, pues ya las cosas pues no fluían bien y pues terminé separándome y en ese momento conocí el Kundalini Yoga. Cuando conocí el Kundalini Yoga empecé a hacer el curso de instructores de Kundalini Yoga y ese curso de instructores fue lo máximo porque yo dije, ay, no, pues venga a ver, eran 7 días de internado, entonces uno llegaba ahí. ¿Acá en Bogotá? No, eso era por fuera y eso viene del Kundalini Research Institute de Estados Unidos, del CRI, que tiene que ver con un movimiento grande de Yogi Bayan. Y en ese primer nivel yo llegué y me puse a meditar y empecé a ver todos los momentos en los cuales yo no había sido compasivo con la gente. Y yo sentí como el centro del pecho, así el corazón, era como una roca y ¡prats! Llegó y se rompió. Pero eso es dolorosísimo porque es empezar a ver
toda la responsabilidad que usted tiene con sus actos. Y yo creo que ahí duré llorando más o menos como 1 o 2 horas hasta que ya empecé como otra vez a vibrar de una forma distinta. Y ahí empecé como a decir, esto es como realmente lo que yo quiero. Y yo quiero trabajar en esto. Y ahí empecé a ser como muy devoto con la parte de las prácticas del Kundalini Yoga. Entonces ya después de que me había separado, llegaba y me levantaba a las 3:30 de la mañana, llegaba y me aplicaba mi aceitico, me bañaba con agua fría, hacía el sadhana de acuario y eso hasta las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana me iba a trabajar como hasta las 5 de la tarde, y después de las 5 de la tarde entonces me iba a dictar clases de Kundalini Yoga y después iba a recibir clases de yoga. Y después llegaba y otros días me iba temprano a la montaña, entonces iba a la Quebrada de la Vieja, ya hasta el páramo como a las 3:30 de la mañana, y eran unas conexiones impresionantes. Ahí fue otro clic. Claro, porque esa parte del curso de instructores duró más o menos un año. Y en ese año empecé yo a vibrar de una forma diferente y como pues yo era médico, entonces habían pocos médicos que hicieran Kundalini Yoga, entonces empecé a dictar algunos cursos, una parte del curso, no todo el curso de instructores, pero empecé a dictar todo lo que era anatomía yógica y todo lo que es la anatomía energética y cómo se empieza uno a unir esas dos y empieza uno a ver que todo lo que es la parte de esta parte de densidad que es el cuerpo físico tiene que ver también con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental y con los 10 cuerpos espirituales de lo que es el Kundalini Yoga. ¿Cómo es eso de los 10 cuerpos Pues espirituales? nosotros tenemos 10 cuerpos espirituales y esos cuerpos espirituales son los que nos hacen habitar este cuerpo y tener la... Nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y entonces ahí dentro de esos 10 cuerpos espirituales está la mente, está el alma, la mente negativa, la mente positiva, la mente neutra, el cuerpo físico, el cuerpo pránico, la línea de arco, el cuerpo sutil, y me faltan ahorita los otros dos, no me acuerdo bien, pero esos 10 cuerpos cuando usted llega y los logra alinear, es cuando usted llega y se hace uno con el todo. Y realmente lo que nosotros llamamos enfermedad no es más que un aprendizaje. Hay un libro buenísimo que se llama La enfermedad como camino, pero ahí solo toca la parte a nivel emocional de la enfermedad. Pero cuando usted empieza a ver que la enfermedad tiene una connotación que es mucho más alta, que tiene una connotación en la que usted ve que hay un desequilibrio, pero la parte alopática nos ha enseñado a adormecer esas señales y esas alarmas. Entonces, si nosotros siguiéramos la enfermedad como un camino, empezaríamos a ver que cada órgano tiene una connotación emocional, tiene una connotación física, y si nosotros logramos transformar esa parte emocional, mental, espiritual, nos devolvemos en la enfermedad hasta llegar a Shunya. ¿Qué es qué? Si usted se ha dado cuenta, este centro se llama Shunya, Ajá. Centro de Sanación. Shunya es el punto cero. Shunya es el punto cero donde usted no tiene como el plano cartesiano una X y un Y. Tiene un por delante, por detrás, por los lados. Es un complejo. Y este complejo es lo que nos hace a nosotros seres multidimensionales. Entonces, cuando nosotros empezamos a meternos en nuestro interior y cuando nosotros empezamos a ver que esto que nos están mostrando es solo una fantasía, que realmente lo que nosotros tenemos que vivir acá es el presente, las cosas empiezan a cambiar y empiezan a cambiar de una forma muy, muy impresionante. ¿Cómo es eso? Ahondemos ahí un segundito, sí. ¿Cómo es que es una fantasía y... Porque mira, todo lo que nosotros tocamos acá nos da una experiencia y esta es la experiencia humana como seres espirituales. Lo que pasa es que nosotros a nivel de conciencia estamos dormidos y ese adormecimiento nos hace desviarnos del camino. Entonces nosotros nos desviamos en el camino con lo que comemos, con lo que vemos, con lo que sentimos, porque todos los medios tratan de manipularnos. los medios de comunicación? Sí, entonces, ¿por qué nosotros no tenemos esa práctica diaria, aunque sea 10 minutos, 11 minutos que es en yoga? 11, 22, 31, 62 o 1000 días. Estos tiempos son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que está usted con usted. Y es el momento en el cual
está en el presente, está consciente de su respiración, está consciente de sus pensamientos, de todos los que tiene. Al día nosotros tenemos 65.000 pensamientos, de los cuales el 90% son repetitivos y son negativos. ¿Por qué no lo empezamos a transformar? Bien, ¿no? Y ahora sí, entonces, no sé, cuénteme cómo trata a los pacientes, cómo los atiende, qué les pregunta cuando llegan. Bueno, aparte de eso, en Kundalini Yoga yo hice un curso que se llama Satnam Rasayan. Satnam Rasayan es una técnica de sanar con la conciencia. Y esta técnica de sanar con la conciencia es meterse uno en mente neutra y poder entrar al espacio sagrado de la otra persona y quitarle resistencias. Y eso suena mágico porque realmente nosotros lo que estamos haciendo ahorita es quitando síntomas. O sea, es como si tuviéramos una alarma y la apagamos. Eso es como si fuéramos de paseo y en el indicador del carro sale que el carro está recalentado. Entonces nosotros llegamos y cogemos un martillo y rompemos el indicador y seguimos el camino. Y a los 2 kilómetros estamos varados. Esa es la medicina que estamos haciendo ahorita. Y con esto yo no estoy diciendo que eso esté mal, porque esta medicina alopática yo también la hice y creo que es supremamente importante y que hay momentos en los cuales la debemos utilizar y funciona. ¿Alopático a qué se refiere? Alopática es la medicina tradicional, o sea, a la medicina que nosotros estudiamos en las universidades. Entonces, Que mira el cuerpo físico. Que mira el cuerpo físico y ya. Y lo más que alcanza a ver como la parte de la psiquiatría son la parte de las emociones, el transcurso del pensamiento, pero empezar a ahondar en toda esa otra parte, no. Entonces, me está diciendo que cómo manejo los pacientes. Bueno, cada persona que se sienta acá, o sea, primero ahí les llenamos una historia, el paciente sube acá, de los que conozco llego y les doy un abrazo, pues de los que ya me conocen, y a los demás pues los recibo con cariño, con afecto, pero es empezar a tratar diferentes cosas. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Por qué llegó acá? ¿Con quién vive? ¿En qué trabaja? La relación que tiene con el miedo, la relación que tiene con el genio, o sea, con la rabia, las cosas que lo han marcado en su vida, los resentimientos que tiene. O sea, eso es como una cosa a nivel general. Ya después de eso llego y vamos ahondando dependiendo si hay unas brechas de las cuales ya empiezo a mirar ahí. Luego llego y lo acuesto en la camilla, ahí miro con un péndulo, pero antes de eso le tomo los pulsos. Los pulsos en la formación de acupuntura son supremamente importantes porque los chinos ni siquiera le preguntan nada a nadie. Lo único que hacen es tomar los pulsos y poner agujas y cambiar la dieta y dar comida caliente o fría. Ese es el origen, el calor, el frío, mirar qué está en exceso, qué está en defecto y cómo lo equilibra. Esa es la medicina una de las más antiguas que hay porque las medicinas chamánicas tienen mucho más trayectoria y tienen que ver con otras cosas bien interesantes. Entonces, después de que la persona está acá sentadita o acostada y ya sabemos qué tiene, entonces, dependiendo la edad que tenga, las patologías que tenga, les hago quiropraxis. Quiropraxis es empezar a destrabar todo lo que es la columna vertebral y soltarla. Cuando empezamos a soltar la parte de la columna vertebral, yo empiezo a mirar qué zonas están más congestionadas porque cada parte del cuerpo tiene que ver con las emociones. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor lumbar es cuando uno no sabe para dónde va, cuando tiene un dolor dorsal es cuando uno tiene miedo y se esconde, cuando tiene el dolor cervical es cuando uno se agacha y tiene el mundo sobre su espalda, cuando tiene un dolor en el hombro es cuando hay pérdida de poder, cuando tiene un dolor en el codo es cuando uno piensa mucho y no actúa, cuando tiene un dolor en el puño o en la mano es cuando no la quiere dar y está adentro, cuando tiene un dolor en la cadera es cuando le duele dar ese paso, cuando tiene un dolor en la rodilla es cuando no se quiere arrodillar y le toca, cuando tiene un dolor a nivel del cuello del pie, es cuando tiene inestabilidad en su vida y así cada una de las enfermedades tienen que ver con eso. Por eso es que es tan importante no solo ver el cuerpo físico, sino ver el cuerpo energético, ver qué está pensando la persona, meterse y ver cuál es el pecado inconfesable, porque detrás de cada uno de estos pecados inconfesables hay una enfermedad, hay un cáncer, hay una enfermedad del colágeno, hay... ¿Cómo es el pecado inconfesable? Por ejemplo, algo que le sucedió cuando tenía 7 años, una violación, o que fue abusado, o que cometió algo, o que miró
un crimen o cosas de estas, que es tan doloroso mostrarlo que lo tiene ahí guardado. Pero cuando nosotros empezamos a abrir ese espacio, la persona se siente en completamente confianza porque este es un espacio seguro. Si usted ve en este consultorio, pues parecería que hay como muchas fotos. Y entonces ahí está San Rafael, está San Miguel, está Guru Nanak, que es el primer gurú de los Gurú Sikhs y que representa el alma. Arriba están cada uno del horóscopo chino. Entonces cada uno de los animales del horóscopo chino, están los padres, están los ancestros. Y en este lugar solo puede haber coherencia. ¿Por qué? Porque todas las condiciones están dadas para eso. Porque todo esto es como si lo estuviera empujando a uno toda la luz. Ahí están los arcángeles, está la representación del alma, está la representación de la familia y está la representación de todos los seres que están alrededor. Entonces, este es un oráculo en el cual la persona habla y es un espacio en el cual puede manifestar todo lo que quiere porque es un espacio seguro. Y es un espacio en el cual se va a sentir completamente tranquilo y acogido. Y ahí es cuando uno empieza a ver cuál es la enfermedad. Porque no es lo obvio, no es que me dolió la rodilla, es que yo tengo una gastritis. Y entonces, ¿qué hago? Hay gente que hace una cantidad de cosas que uno diría, uy, pero este señor tendría una gastritis o algo así, nunca sufren de eso. ¿Por qué? Porque en su parte energética están equilibrados, están contentos, están tranquilos y desde ahí es donde viene como todo ese equilibrio de las cosas. Y ese es el manejo pues que empiezo a trabajar acá. Pues también hago otro tipo de terapias, pues o sea, yo hago terapia con cristales, hago terapias reconectivas, hago reconexiones, que son cosas que las he profundizado, las he probado en mí mismo y sé que funcionan. Pero entonces también hay que mirar los niveles de conciencia de las personas y cuál es el tipo de medicina que uno les puede aplicar. Porque hay medicinas que solo con una mirada la gente se cura. Hay medicinas que con todos los antibióticos del mundo o con todos los medicamentos alopáticos no se curan. Entonces es empezar a trabajar toda la parte de las creencias. Para eso está también la parte del Theta Healing, que es cómo cambiar uno las creencias, cómo transformar la vida y cómo empezar uno a ver que no siempre tiene ese pensamiento lineal y esa creencia se puede transformar y se puede cambiar, de ser un perdedor a ser un ganador. Pero acá no estamos hablando solo de perdedor o ganador, porque eso es como una polaridad, sino cómo empieza uno a buscar esa transformación y ese equilibrio en el cual usted se sienta cómodo. ¿Cuál es la mayor enfermedad del mundo hoy en día? Pues mira, yo creo que hay varias cosas que son bien importantes y que generan enfermedad. Y una de ellas es como desviar la atención que nosotros tenemos en nuestro propósito. Entonces yo le podría decir, no, pues es que ahorita todas las adicciones que hay a los computadores y todas las adicciones que hay como con la informática y con las redes y con todo esto, yo creo que eso nos genera una enfermedad y nos genera la enfermedad no porque esos canales sean malos o esos canales son ni malos ni buenos. Lo que pasa es que nos van llenando todas las carencias que nosotros tenemos, pero ni siquiera nos damos cuenta de eso. Entonces, si usted está deprimido, que llegue y se mete a un videojuego y cree que está bien, pero en última lo único que está haciendo es abriendo ese hueco cada vez más grande. ¿Por qué? Porque cada vez lo está sacando más del presente. Y otra cosa es empezar a requerir una cantidad de cosas que no necesitamos. O sea, la vida es completamente sencilla. Nosotros debemos también empezar a mirar que esas necesidades que nosotros tenemos nos las han creado y en últimas ni las necesitamos. ¿Y quién no las ha creado? Yo creo que hay varias cosas que nos las están creando. Entonces aquí le podría decir una cantidad de fuerzas oscuras que son las que nos están creando esto, pero en últimas nosotros mismos no las estamos creando, porque es que yo creo que esa responsabilidad que debemos tener nosotros con el cuidado que tenemos, nosotros tenemos que aprender primero a despertarnos. Por la mañana. Por la mañana. ¿Cómo? Despertarnos. Entonces uno llega, se despierta, empieza a mover todas sus articulaciones, toma una inhalación profunda, la exhala, se empieza a estirar como los gatos, así. Y después de que se ha estirado como los gatos,
se levanta, toma un vasito de agua. Hay una cosa que a mí me encanta y que yo hago por las mañanas, y es tomar medio vaso de agua, el jugo de un limón y una cucharada de aceite de olivas, que nos equilibran los 5 elementos. Esa es la parte del cuidado inicial, empezar a desayunar. Entonces, saber qué desayuna uno. Por ejemplo, a los niños lo único que les dan son azúcar, ¿no? Démosle ahí unos Fruit Loops y démosle unas azucaritas, pues para que tenga energía démosle Milo, ¿no? Y un poquito de leche, ¿no? Y un chocorramo. Bueno, el chocorramo es delicioso, no estoy hablando mal del chocorramo, pero entonces si de vez en cuando, si eso no lo hace de vez en cuando, está bien. Pero desafortunadamente estamos generando una sobrecarga en toda esa parte de los niños, y desde ahí ya ellos empiezan a desligarse de su cuidado. Después tenemos que empezar a cuidar nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué cosas son importantes para nosotros? ¿Por qué? Porque ahorita todo el mundo tiene un televisor, tiene Netflix, tiene HBO, tiene todas estas vainas, y entonces ni siquiera están pensando, o sea, le están pensando por nosotros, ¿no? Y nos están metiendo una cantidad de contenidos que ni siquiera son nuestros, y la gente no capta toda esa enfermedad que se están metiendo en su cabeza y que después no la van a poder controlar. Yogi Bhajan decía que el siglo XXI tiene una enfermedad muy peligrosa, y es la enfermedad de la información, y es saber demasiado, de todas esas noticias que no vamos a poder hacer nada, de ver que exaltamos, por ejemplo, asesinatos y cosas, un noticiero que hace presentando una vaina que es como que muchas personas van a seguir ciertos modelos, y pues sí, o sea, eso se sucede, pero ¿por qué no empiezan a trabajar como en esa parte positiva que de pronto inicialmente no genere tanto rating? Porque pues lo que es la violencia genera ese rating, pero a la vez genera toda esa desesperanza, genera esa depresión, genera la ansiedad, y uno, para estar o sano o enfermo, tiene que saber qué mete a su cuerpo, qué mete a su mente, qué mete a su alma, y cómo vive uno el presente. Porque el tema de los medios que hay detrás ahí. Uno le podría echar la culpa al que fuera, y entonces diría, no, pero es que una noticia de esas, eso da plata, no, y es pues como nosotros necesitamos esos medios y todo, pero es que no solo es esta parte, o sea, ese es un ejemplo, pero después es empezar a generar necesidades. Que yo tengo este carro, entonces ahora necesito otro mejor, y otro mejor, y otro mejor, y una casa más grande, y pues ni siquiera uno está viviendo de forma tranquila, porque está en la carrera de ratas. Y está en la carrera de ratas persiguiendo ¿qué? Ni idea. La gente no sabe qué está persiguiendo, ¿no? Entonces, cuando usted se para un momento y empieza a meditar, mira, hay una cosa que yo quiero que las personas que escuchen esto, aunque sea les quede esto de información, y es que se dediquen 11 minuticos de su vida a hacer la respiración de la vida. La respiración de la vida es: inhalan en 20 segundos, retienen en 20 segundos y exhalan en 20 segundos. Esto requiere un entrenamiento, pero si los 20 segundos, que sé que les va a quedar grande inicialmente, no lo van a poder hacer, empiezan inhalando 5 segundos, retienen 5 segundos y exhalan 5 segundos por 11 minutos, y en la medida en que su pulmón le empiece a dar, lo pueden ir aumentando hasta llegar a 20. Esto que les empieza a generar, les activa el cuerpo pránico, les mejora los niveles de conciencia porque está en el presente, van a sentirse más contentos, van a estar más alegres, van a estar más motivados, van a hacer lo que les gusta. No hay nada peor que uno no estar consciente de lo que está haciendo. Y otra cosa que es supremamente importante es el tiempo que más se gasta la gente en su vida es trabajando. Pues bueno, la gran mayoría. Disfrútenlo. Hay veces, si uno tiene la bendición de hacer lo que le gusta, ya eso cambió las cosas. Pero si está haciendo lo que no le gusta, es empezar a ponerle la mejor actitud. Es empezar a interactuar con las personas que no son tan chéveres en su trabajo y que son maestros. Carlos Castañeda hablaba de los pinches maestros que le enseñan a uno con el dolor. Pero todo lo que nosotros, la experiencia que nosotros tenemos en este plano, ya la hemos tenido anteriormente, y cuando vinimos acá es lo que tenemos que trabajar. Nuestra alma ya nos dijo para dónde íbamos. Hagámosle caso al alma. Empecemos a conectarnos
con ese presente, con esa luz que tenemos en nuestro interior. Y cuando nosotros estamos conectados con nuestro interior, podemos conocer un camino. ¿Y cómo supo que este era su camino? Mire, desde que yo llegué, ¿se acuerda cuando yo llegué y le dije que real y verdadero ser, ¿por qué no me muestras el camino? Uh-huh. Yo antes no tenía ni idea. Y esas fueron como esas palabras mágicas en un momento de depresión, de tristeza, de rabia, de estar completamente desubicado, que no sabía para dónde iba, y alguien tenía que mostrármelo, y ese real y verdadero ser, esa alma que tengo yo, me lo pudo mostrar. Y en este momento yo vivo feliz, vivo con mi esposa, que tenemos una relación espectacular, con 2 niñas chiquitas de mi primer matrimonio, 2 grandes con las cuales tenemos buena relación, con mi ex también, y eso se llama yoga. ¿Qué es unidad? Esa unidad, y es poder aceptar las cosas, es poder vivir la luz, es poder aceptar al otro como es, y no solo ver cómo le pone uno el freno, cómo viene el revanche, cómo se engancha uno. ¿Algo más para explicar por qué usted no es el médico y cada cual es su propio médico? Bueno, yo creo que en el momento en el cual nosotros estamos vigilantes, porque es que nosotros nacemos con una inspiración, tomamos aire y terminamos con una exhalación. Desde ese momento nos dan unas respiraciones contadas, que unas serán más o serán menos, pero nosotros somos los directores de orquesta. Entonces, el que está al frente de ese espectáculo es usted. Y usted no puede poner a otra persona ni ponerle la responsabilidad de que lo cure, de que lo sane. Uno es un guía, pero el que hace el trabajo es otro, que es cada persona. Entonces, a este consultorio viene mucha gente, y hay muchos de esos pacientes que toman el reto de ser sus propios sanadores siguiendo un guía, que para eso fue que yo estudié. Yo estudié para poder decirle, oye, mire, es mejor que hagas esto, o es mejor que hagas lo otro, o tenemos que hacer una limpieza, o tienes que hacer una respiración, o hay que hacer una crilla, o hay que hacer diferentes cosas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es el que va dirigiendo su barco. Uno puede tener ayudas, uno puede tener un GPS, uno puede tener una cantidad de cosas y personas que lo están ayudando a llegar a esos niveles. Cuando nosotros llegamos a esos niveles, empezamos nosotros a ver que cíclicamente sabemos qué comer y qué no comer. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, el aguacate es buenísimo, pero si le sienta mal, sienta su cuerpo, no es bueno para usted, es bueno para otras personas. Si le dicen, no, pero es que mire, la quinoa es buenísima para esto y a usted no le sienta bien, pues no se la coma. Si le sienta perfecto, hágalo. Entonces, nosotros hemos dejado de sentir, y es poder sentir nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras necesidades, nuestros gustos, y en ese momento es cuando nosotros nos sentimos sanadores y somos nuestros propios médicos. Y necesitamos guías, como todos, necesitamos ayuda, porque somos una gran red. Creo que con eso podemos cerrar. Mil gracias, qué bien. El Topo es un podcast de la no ficción. El guión de este episodio fue revisado por Juan Serrano. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque la ilustradora. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son María Camila Martínez, Diana Barreneche, Alexandra Rivera, María Alejandra Rodríguez, Mónica Velázquez, Lorenza Villa, Willy Rojas, Juan Diego Ruiz, María Camila Bautista e Iván Ponce. Si quieren unirse a nuestra comunidad, encuentren el link en la descripción de este episodio y súmense con el aporte que quieran. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast del Topo en Instagram y Twitter. Muchas gracias por estar acá.